Hola, mi nombre es Luis Eduardo Gallego Vega, yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Quiero compartirles, a manera de prefacio, en estas nuevas maneras de publicar libros, un documento, un estudio que se denomina Saltos y Brechas. Quiero hablarles del objetivo y del principal propósito de este documento, y es justamente el de identificar a nivel académico cuáles son los principales desafíos que tenemos como universidad. Es un aporte que recoge tres distintas fuentes de información. La primera tiene que ver con los resultados de los estudiantes en la prueba Saber Pro. Se recogieron los datos del año 2016 a 2020 de tal forma que tenemos 5 años de datos y por ello aprovechamos que la prueba estuvo más o menos estable, en el sentido que las escalas de puntaje se mantuvieron, que las competencias genéricas se mantuvieron y que las competencias específicas también tuvieron una estabilidad. La otra fuente de información tiene que ver con los exámenes de admisión. Los exámenes de admisión donde se recoge información sobre los puntajes de estos mismos estudiantes en las distintas componentes de nuestro examen de admisión a la Universidad Nacional. Componentes que tienen que ver con textos, con imagen, con matemáticas, etc. Finalmente, la tercera fuente de información tuvo que ver con algunos datos de bienestar, en el sentido que se pueden clasificar estos estudiantes de acuerdo a distintas dimensiones. Principalmente trabajé con 4 a lo largo de todo el estudio. El primero tiene que ver con el sexo, hombres y mujeres. El segundo tiene que ver con el subacceso o tipo de admisión, que en 2 grandes categorías fue estudiado en el sentido de programas de admisión regular y programas de admisión especial. El tercero, el estrato. Y el cuarto, el tipo de colegio oficial o no oficial del cual provenían los estudiantes que fueron analizados. Teniendo en cuenta esas 3 fuentes de información, pues la principal pregunta del libro fue: miremos el estado final de los estudiantes, el estado final entendido como el examen Saber Pro. Y en ese sentido, el examen Saber Pro pues daba algunas diferencias o brechas de puntaje, de ahí la primera palabra del título, brechas, en el sentido que los estudiantes, dependiendo de las dimensiones, hombres o mujeres, de la dimensión sexo, admisión regular o admisión especial, en el subacceso, etcétera, pues tenían ciertas diferencias en los promedios del puntaje. Eso va a ser considerado en el estudio como brechas, y es como tomarle una foto al final de la carrera de cómo quedaron dependiendo de esas características. Ahora, con base en el primer momento, que es el examen de admisión, se definió la otra palabra del título, que tiene que ver con los saltos, es decir, para donde fue posible comparar en las características de razonamiento cuantitativo y de lectura crítica, comprensión de textos y del puntaje o el desempeño global en las pruebas. Se tomaron los exámenes de admisión y se compararon con los resultados en esas mismas competencias en el examen de Saber Pro. En ese sentido, lo que estábamos tratando de identificar tiene que ver con el salto que hacen los estudiantes desde un punto inicial hasta un punto final en la carrera o en los planes de estudio. Y por ello el libro tiene que ver con esas 2 palabras, saltos y brechas. La principal motivación tiene que ver con averiguar si la experiencia universitaria de los estudiantes logra cerrar esas brechas o logra aumentarlas. En ese sentido, los saltos son utilizados para saber si la brecha que teníamos en la admisión entre esas mismas dimensiones y las mismas categorías de esas dimensiones fue aumentada o disminuida al final.
Esto tiene que ver profundamente con el ADN de nuestra universidad, en el sentido que nuestra misión institucional tiene mucho que ver con propender por la equidad, por la equidad en el acceso, y en ese sentido sabremos si la universidad, como creo que tiene que ser, cumple su rol de el principal vehículo de movilidad social de nuestro país. Una vez hecho ese análisis, aparecen muchos desafíos, los cuales invito a los lectores a averiguar a lo largo de los capítulos del libro. El libro está organizado de la siguiente manera. Los primeros capítulos tienen que ver con una descripción general del puntaje global en las pruebas, con una comparación entre las competencias, pero a nivel muy general, entre las genéricas y las específicas, para mirar qué brechas hay en esos dos puntajes. Posteriormente nos vamos a ir detalladamente a cada una de las competencias genéricas, es decir, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, comunicación escrita, inglés y por último competencias ciudadanas. Finalmente vamos a dar doble clic en las competencias específicas, donde también vamos a mirar qué brechas y qué saltos hubo. Y al final hay una serie de reflexiones finales donde invito al lector a acceder a los principales hallazgos del estudio y a una serie de herramientas interactivas que están dispuestas al final del libro. El libro es una publicación digital y como tal el lector puede interactuar con los datos que se están presentando. Interactuar tiene que ver con prender o apagar capas de los distintos gráficos, porque pueden resultar de su interés acceder directamente a los datos que están detrás de esas gráficas. Tiene unas animaciones que tratan de emular cuál fue la evolución de los distintos puntajes a lo largo del tiempo. Cuenta también con unos mapas interactivos en la parte de reflexiones finales, donde se pueden mirar los puntajes y las brechas geolocalizadas en cada una de las sedes de la universidad para poder hacer comparaciones rápidamente que creo que resultan de mucha utilidad para el lector. De nuevo, es una apuesta distinta y es una apuesta que tiene que ver con estas nuevas tecnologías en las cuales sí o sí tenemos que empezar a abordar. Espero que sea de su completo agrado. Es un estudio mayoritariamente cuantitativo y como tal pues tiene las vicisitudes de enfrentarse a este tipo de datos uno a uno, pero creo que tener los datos interactivos va a ayudar muchísimo a casar los intereses del libro con los intereses particulares que puede tener el lector. De nuevo, una invitación muy cordial y pues un feliz viaje a través de estos saltos y brechas. Hasta luego.